Red Más Internacional. Ataque a bus turístico en El Cairo, 4 muertos y 10 heridos tras explosión cerca de las pirámides de Egipto. Alarma en Nueva York, sus habitantes vieron con asombro luces azules y se desataron rumores de una invasión extraterrestre. Tormenta de invierno en Estados Unidos deja 2 muertos y la cancelación de más de 8.000 vuelos. Trump amenaza cerrar frontera con México si no le financian el muro. A los 79 años murió el escritor israelí Amos Oz. Ganó en 2007 el premio Príncipe de Asturias. Bienvenidos, empieza aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional y gracias como siempre por acompañarnos a esta hora cuando hablamos de lo que es noticia en el mundo y entramos en materia. 4 muertos y 10 heridos, la mayoría turistas, dejó la explosión de un bus en la ciudad de Giza en Egipto. El terror se tomó las calles de Giza, la ciudad egipcia reconocida mundialmente por sus imponentes pirámides. Un bus que transportaba turistas vietnamitas voló en 1000 pedazos tras la detonación de un artefacto explosivo casero, según informó el Ministerio del Interior. 3 personas perdieron la vida instantáneamente y otras 11 resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. El guía de nacionalidad egipcia también falleció camino a ser atendido por médicos especializados, producto de sus graves heridas y contusiones. Nos comunicamos con la Embajada de Vietnam y el ministro de Turismo se reunirá con el embajador de Vietnam. Estamos intentando contener los efectos de este incidente lo más que podamos, pero lo más importante es proveer el cuidado médico a los heridos. Damos nuestras profundas condolencias a aquellos que perdieron la vida en el incidente, egipcios o turistas. Habitantes de la zona fueron testigos del atentado, pero por su cabeza nunca pasó lo que verdaderamente sucedió. Estaba en un bus regresando del trabajo. Luego escuché un fuerte ruido y pensé que un carro había caído del puente. Después vino gente y taxistas corriendo y gritando que un bus había chocado. Hasta el momento ningún grupo terrorista se ha adjudicado el atentado, pero lo curioso es que según el Ministerio del Interior, el bus se habría salido de la ruta para tomar un camino que no estaba autorizado por la dependencia gubernamental. Una extraña luz azul invadió el cielo de Nueva York. Los habitantes en la Gran Manzana se detuvieron no solo a observar, sino a intentar descifrar de qué se trataba. Una situación que dejó varias hipótesis, pues pese a la explicación oficial, más de uno quedó con el misterio. Así fue la noche del jueves en Nueva York. Dejó una sensación tan extraña como el panorama que se observaba en el cielo de la capital del mundo. Imágenes que parecen de ciencia ficción, sacadas de una película de Hollywood. Hipótesis y teorías que iban desde una inocentada hasta una invasión alienígena, un rapto e incluso un ataque. Eran más las preguntas que las respuestas en un ambiente casi cinematográfico, en un mundo de descubrimientos y de redes sociales, por lo que muchos empezaron a grabar con sus celulares y subir las misteriosas imágenes a través de diferentes plataformas. El misterio seguía creciendo como la luz. Finalmente hubo una explicación. Al parecer, la explosión de un transformador en una instalación eléctrica en la zona de Queens habría generado el misterioso efecto. Autoridades aseguraron que todo estaba bajo control y que no había heridos ni nada fuera de lo normal. Una explicación que resultó decepcionante para quienes imaginaron algo literalmente del otro mundo, algo sobrenatural y no una planta en llamas. La explosión afectó el servicio de los trenes subterráneos en el área y ocasionó una breve orden para que los aviones se detuvieran en el aeropuerto de LaGuardia. A las 11 de la noche ya se había reanudado el servicio eléctrico en la mayor parte del aeropuerto. Muchos se quedaron con la respuesta ofrecida por las autoridades. Para otros, el caso sigue siendo todo un misterio. Pero ¿qué tal las imágenes? Definitivamente sí, como de película. Y dio positivo a influenza la autopsia del segundo niño guatemalteco que murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza. El cuerpo podría tardar hasta 25 días en ser repatriado a Guatemala. Autoridades de Nuevo México confirmaron que la autopsia practicada al niño de 8 años dio positivo a influenza. El padre del niño no detectó ninguna enfermedad hasta el lunes 24 de diciembre, cuando un funcionario de la patrulla fronteriza notó que el niño tenía los ojos irritados y síntomas de gripa. Yo
Fue una sorpresa cuando mi esposo dijo que mi hijo murió. Cuando me despedí de él, él estaba sano, pero luego mi esposo me dijo que murió en paz. Se fueron debido a la pobreza. Mi esposo me llamó desde México y alcanzó a decir que no había tenido ningún problema, que estaban bien. Todo eso está pasando pues porque en realidad hay una situación de empobrecimiento pues en las comunidades. Y esa es la situación pues en esta región, como decimos, pues hay un abandono total de las autoridades. Entonces hay un empobrecimiento pues bastante grande, entonces la opción pues que la gente ahí sí que defina o busca pues es migrar. Autoridades informaron que la autopsia dio positivo en influenza, aunque no se anticiparon a señalar si la gripa fue la causa principal del fallecimiento del niño de 8 años. La oficina del investigador de Nuevo México asegura que se necesitan más pruebas antes de que se pueda determinar la causa de la muerte de Felipe Gómez Alonso. Se trata de la segunda muerte de 2 niños menores de 10 años en menos de un mes. Jacqueline Cal, de 7 años, falleció el 8 de diciembre, también bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Crecen los interrogantes sobre la atención médica que recibió Felipe, detenido en la frontera el 18 de diciembre. Esta semana, la pequeña Jacqueline fue sepultada en su natal Guatemala. Por ahora, el cuerpo de Felipe podría tardar hasta 25 días en llegar a su país. 3 personas muertas y más de 800 vuelos cancelados deja la tormenta de nieve en los Estados Unidos, que empieza a aguar los viajes y también las fiestas de fin de año. Según meteorólogos, la situación no cambiará al menos en las próximas horas. Bajo estas circunstancias manejan millones de personas que se desplazan por las carreteras de Estados Unidos. ...30 centímetros de nieve cayó en las Dakotas, Nebraska y Minnesota. Los viajeros se han visto seriamente afectados para llegar a sus destinos. Tuvimos que pararnos en el costado de la carretera por alrededor de 10 minutos antes de que decidiéramos avanzar nuevamente. Intentamos detenernos para comprar gasolina y ahora estamos atrapados en la nieve, así que es bastante malo. Estaban bastante intransitables, diría que hace una hora. Sí, hace una hora. Quiero decir que hemos estado aquí por una hora literalmente bloqueados. No se podía ver, cero visibilidad. Cuando digo cero, es cero. Y lo decían en serio. Más de 900 vuelos fueron cancelados por la poderosa tormenta de invierno que azotó el centro del país. La tormenta Ebony llega cuando 120 millones de personas se desplazan por Estados Unidos para las fiestas de fin de año. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó que las fuertes nevadas y ráfagas de viento seguirán hasta finalizar el día y las fuertes lluvias con riesgo de inundaciones podrían presentarse en algunas partes del sur del país. La agencia federal alerta que las temperaturas bajarían a medida que la tormenta se desplace por Minnesota, mientras las temperaturas caerán a cifras de un solo dígito, pero debido al viento llegarán a sentirse bajo cero. Tras 11 días navegando en aguas abiertas, la embarcación de la ONG Open Arms logró atracar uno de los puertos de España con 311 inmigrantes a bordo, en su mayoría menores de edad. La embarcación de la ONG española Open Arms, Brazos Abiertos, recogió más de 300 migrantes provenientes de Libia que huyeron de la pobreza, la violencia y la hambruna de su país. Me siento increíble, agradezco a las personas que nos rescataron en el mar porque no los estábamos esperando. Hacen un excelente trabajo, nos dan comida, medicina. Estamos muy agradecidos con esta gente. Rezamos para que el equipo de rescate sea internacional. Gracias a todos por los esfuerzos. 11 días navegó la embarcación española en aguas abiertas tras la negativa de Malta e Italia de recibir a los migrantes, pues ambos gobiernos consideran que por proximidad son los países que más migrantes han recibido en lo transcurrido del año y exigen al resto de miembros de la Unión Europea abrir sus puertas a estas personas. Pues es impropio de la propia Unión Europea no dar ni siquiera respuesta
respuesta, ¿no? Y ha tenido que ser España quien, porque el barco es bandera española, y ha tenido que ser España quien nos asignara un puerto para poder desembarcar a estas personas, ¿no? Lamentamos mucho esta situación. Finalmente, el barco de Open Arms atracó el puerto de la ciudad de Algeciras, al sur de España, con 311 migrantes, de los cuales 139 son niños. Todos han llegado fatigados porque, bueno, el único puerto que estaba disponible ha sido el que estaba más lejos de todo el Mediterráneo, que es este. Han navegado 1100 millas en invierno en la cubierta de un barco. Hemos tenido que hacer milagros para poderles hacer llegar mantas, medicamentos y comida. Pero la travesía de estas 311 personas no termina ahí. Y es que la ONG Save the Children, que vela por los derechos de los niños, asegura que los traumas sufridos en la travesía desde que salen huyendo de sus casas hasta que llegan a un puerto seguro son muchos. Esto sin contar posibles maltratos y violaciones sexuales durante el viaje. Muy específicamente nuestra preocupación es por lo que llamamos perfiles más vulnerables, es decir, aquellos menores, aquellas niñas y aquellos niños que pueden haber sido víctimas de trata para explotación laboral o explotación sexual, o aquellos que viajan solos sin ningún referente ni familiar ni de sus padres. Este año España recibió cerca de 60.000 migrantes, superando las expectativas que el país ibérico tenía planeado recibir. Y nos estamos preparando pues para que un 2019 que a lo mejor sea como mínimo a lo mejor igual, ¿no? Pero lo desconocemos porque son muchos los factores que hay alrededor de todo ello que no sabemos cómo evolucionará, ¿no? La embarcación Open Arms ya dejó en tierra firme a los migrantes libios y una vez más se encuentra en aguas abiertas, camino a rescatar más personas que arriesgan sus vidas huyendo de sus hogares. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue recibido en Brasil por el electo presidente Jair Bolsonaro. Anunciaron una nueva era en las relaciones entre ambos países. Con este apretón de manos comenzó el encuentro en Río de Janeiro entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el próximo mandatario brasileño, Jair Bolsonaro. Ambos tuvieron una reunión bilateral en el fuerte de Copacabana, en donde resaltaron lo que denominaron como una nueva era de acercamientos entre ambos países. Después, ofrecieron declaraciones a la prensa en donde explicaron por qué son importantes las relaciones que tendrán a partir del próximo año. Porque la hermandad y la alianza que mencionó es real y puede llevarnos a grandes alturas. Israel es la tierra prometida, Brasil es la tierra prometida. También anunciaron una asociación estratégica en diversas áreas. Más que socios, trabajaremos como hermanos en el futuro, en la economía, la tecnología y cualquier cosa que pueda traer beneficios a ambos países. Antes de llegar a Brasil, Netanyahu había dicho que iba a tratar el traslado de la embajada brasileña en Israel a Jerusalén. El primer ministro estará durante 5 días en el país suramericano y será uno de los invitados a la posesión de Jair Bolsonaro, la cual está programada para el martes 1 de enero. Entre tanto, en pleno cierre de gobierno y a la espera de los $5.000 millones que solicitó para el muro, Donald Trump advirtió que cerraría la frontera sur si el Congreso no aprueba los fondos. Trump había advertido con un cierre de gobierno si no se aprobaban los $5.000 millones solicitados para la construcción del muro. Tras la corta reunión del jueves en ambas cámaras del Congreso, demócratas y republicanos no lograron llegar a un acuerdo, lo que aplaza la decisión hasta la próxima semana. Sigue esperando que los demócratas acepten la financiación de $5.000 millones para financiar el muro. Se cumple una semana desde que dejaran de funcionar los servicios públicos tras el cierre de gobierno. Se trata del tercero del año y más de 800.000 empleados federales se quedaron sin sueldo en esta época navideña hasta que se normalice la situación, que podría extenderse por lo menos hasta la instalación del nuevo Congreso en la primera semana de enero. Nos veremos forzados a cerrar por completo la frontera sur si los obstruccionistas demócratas no nos dan el dinero para terminar el muro y además cambian las ridículas leyes de inmigración. En otro tuit continuó: Estados Unidos pierde tanto dinero con el tratado con México bajo el NAFTA, más de $75.000 millones al año, por lo que yo consideraría que cerrar la frontera sur tendría beneficios. Vamos a construir el muro. Cerraremos la frontera sur, llevaremos de vuelta la industria del automóvil a Estados Unidos donde pertenece. Volveremos al pre-NAFTA antes de que muchas de nuestras empresas y trabajos fueran enviados tan tontamente a México. O construimos el muro o cerramos la frontera.
Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por Estados Unidos, pero están tomando nuestro dinero. Se dice que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada sobre esto. Cortaremos toda la ayuda a estos 3 países que se han aprovechado de Estados Unidos durante años. En medio de la polémica, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, viajó a la frontera tras las críticas por la muerte de 2 niños guatemaltecos bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Entre tanto, Trump canceló su viaje a Florida, donde pasaría Año Nuevo junto a su familia. Momento para una pausa, regresamos en minutos. Sigan con nosotros, enterándose aquí de las noticias del mundo. Buenas noches. Una fuerte polémica se produjo en las últimas horas a causa de la publicación en la cuenta de Twitter de la Superintendencia de Notariado y Registro de una serie de trinos con contenido obsceno y antisemita. Aunque la entidad aseguró que la cuenta fue intervenida por manos extrañas, la Fundación para la Libertad de Prensa dijo que se podría tratar de un error humano. La información completa en nuestra emisión central a las 8 de la noche. De regreso con ustedes y por supuesto con la información. Desde Venezuela, Nicolás Maduro nuevamente culpó a Colombia de importar delincuencia hacia el país vecino y anunció medidas en la frontera entre ambas naciones. Lo hizo durante un evento con integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos los males que nos vienen de Colombia por culpa de una oligarquía que ha constituido un Estado fallido en Colombia y que no es capaz de resguardar su frontera ni la seguridad de sus ciudadanos y de su país. Venezuela ha sido víctima por muchos años de la violencia colombiana. Le he dado órdenes expresas al comandante general del Ejército, al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, órdenes directas a los comandantes de las redes fronterizas para que se redoble el esfuerzo operativo con todos los niveles de fuerza que tenemos para resguardar la frontera con Colombia y combatir la violencia y el delito que nos viene de allá. 6 niños y un adulto de la tercera edad murieron en un incendio ocurrido en una vivienda ubicada al este de Ciudad de México. El incendio ocurrió en una casa ubicada en la poblada zona de Iztapalapa. Según versiones de la prensa local, la vivienda estaba hecha de lámina y cartón. Al lugar acudieron bomberos para apagar el fuego y acordonar la zona. La fiscalía y el gobierno local informaron que los menores de edad estaban al cuidado del adulto mientras sus padres trabajaban. Están los familiares, que son la mamá, el papá y una tía, justamente en la fiscalía, en declaraciones. Lo que sabemos es justamente que son 6 niños. Sí. Y que resultaron, después de un incendio que no sabemos las causas, resultaron muertos. Los vecinos nos informan que pues ahí hay una situación anterior, ¿no? Grave de mucha precariedad. Iztapalapa es la zona más poblada de la capital con 1,8 millones de personas, algunas de las cuales viven en condiciones precarias. Y el ejército sirio aseguró haber liberado una ciudad al norte del país que por muchos años estuvo en manos de los rebeldes. Sin duda una región estratégica para el conflicto que cada vez parece estar más cerca de su fin. Así anunciaba el ejército sirio la liberación de Manbij al norte del país. Basado en el ejército y en el compromiso total de las Fuerzas Armadas con su papel en la implementación de la soberanía en cada centímetro de la República Árabe Siria y en respuesta al llamado de las personas de Manbij, las Fuerzas Armadas anuncian que miembros del ejército sirio entraron a Manbij y han levantado la bandera de la República Árabe de Siria. Según el régimen de Bashar al-Assad, las fuerzas kurdas pidieron apoyo de las tropas oficiales días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la retirada de cerca de 2.000 soldados de territorio sirio. Esto para prevenir posibles ataques del ejército turco, cuyo principal enemigo son los kurdos, por considerarlos terroristas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se manifestó al respecto.
Estas áreas pertenecen a Siria. Estamos en contra de la división en Siria. Nuestro único objetivo es eliminar todas las organizaciones terroristas de ahí. Una vez las organizaciones terroristas abandonen el área, no tendremos nada más que hacer ahí. Pero dijo no confiar en las declaraciones del régimen de Al-Assad, el cual cree está jugando una guerra psicológica. Sabemos que Siria está llevando a cabo una práctica psicológica, sabemos que están involucrados en esta operación psicológica, sabemos que están ondeando su bandera, pero por el momento no hay certeza de nada. Turquía envió más refuerzos militares a la frontera con Siria a tan solo 30 kilómetros de distancia de Manbij, considerando que aún quedan militantes kurdos que atentan con la seguridad del país. Los sirios, sumergidos en casi 8 años de guerra civil sin precedentes en la que más de 500.000 de personas han muerto, pide a gritos a la comunidad internacional una intervención que ponga fin al derramamiento de sangre. Le pedimos a Dios por la seguridad del país y por no seguir en guerra, porque estamos agotados de la guerra. Hemos sido desplazados muchas veces y sufrimos mucho por eso y por vivir en campos de refugiados. Estados Unidos anunció el retiro total de sus tropas, afirmando que el Estado Islámico está derrotado. El ejército del régimen de Bashar al-Assad poco a poco recupera el territorio que quedó en manos de los rebeldes y muchos sirios empiezan a ver la luz del fin del conflicto al final del túnel. Y ahora presten atención a esta historia. 2 hombres a bordo de un vehículo causaron cuantiosos destrozos en un casino en Chile y uno de ellos ofreció una insólita explicación. Manuel Jesús Gómez Díaz, junto a su hijo Manuel Gómez Rocco, protagonizaron un episodio que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Ambos se estaban divirtiendo en un casino de Talca, en Chile, pero un supuesto altercado con una de las cajeras y los guardias del sitio hizo que abandonaran el lugar y después regresaran, pero a bordo de un vehículo para arrasar con todo a su paso. A pesar del temor y el desespero de los empleados y asistentes, el auto no se detenía. Finalmente, los dos fueron bajados a la fuerza en un aparente estado de alicoramiento. Padre e hijo fueron presentados ante la justicia para que respondieran por los daños materiales, avaluados en unos 5 millones de pesos chilenos. Uno de los protagonistas explicó así lo que le ocurrió. Yo me iba, perdí el control del vehículo, inclusive me metí mal. Me dio una descompensación y mi hijo inclusive trató de cambiar el cambio, por eso el auto iba para adelante y para atrás. Los dos fueron dejados en libertad, pero no podrán volver a entrar a ningún casino en el país. Complicada les va a salir la descompensación. Y el Tribunal de Cuentas de España condenó a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, y 7 miembros de su gobierno. Según el tribunal, Botella vendió por debajo del precio del mercado 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas. La sentencia obliga a la exalcaldesa y a los 7 exfuncionarios a pagar un total de 25,7 millones de euros por el prejuicio realizado a la hacienda pública. Pero todos los implicados anunciaron que van a apelar la decisión del Tribunal de Cuentas. Países como Alemania y España le dicen adiós a la minería de carbón. Comprometidos con el medio ambiente y en su lucha contra el cambio climático, los gobiernos de estos países europeos anunciaron el fin de la comercialización de este recurso natural para el 2019. En Alemania y acompañados de sus familiares y ejecutivos de la empresa minera, los mineros, quienes algunos dedicaron su vida a trabajar bajo tierra, le dijeron adiós a los picos y palas. Queridos mineros, este es de hecho un día de luto. Sin duda un duro momento para los mineros, pero que desde el año 2007 estaban esperando con tristeza tras el anuncio del gobierno de cerrar todas las minas de carbón del país. Y es que Alemania, al igual que España y otros países europeos, están comprometidos a luchar contra el cambio climático y hacer de este un mundo con menos contaminación. Es por esto que el 31 de diciembre todas las minas de carbón cerrarán sus puertas para emigrar a un recurso natural más amigable con el medio ambiente, como lo es, por ejemplo, el gas natural. Creo que la gente del pueblo está muy afectada porque era una parte muy importante de nosotros. Una gran área está llegando a su final.
Muchas personas trabajaron ahí, mi padre por ejemplo y también mi cuñado, y puedo decir con certeza que puedo notar lo afectados que están. Con este cierre, 160 años de tradición se desvanecen en la historia. De hecho, soy muy triste. Es todo. Sabías que sería así cuando todo terminara, pero hemos tenido esta tradición minera por 160 años. Realmente pertenece a este lugar. Aunque es un paso de gigante en pro del medio ambiente, algunos temen que otras fuentes de energía, principalmente las renovables, no sean suficientes para impulsar una nación industrial, teniendo en cuenta que Alemania también planea cerrar sus plantas nucleares para el año 2022. Qué buena noticia esta para el planeta. Pausa y al volver detalles de la celebración de Año Nuevo que se prepara en Times Square en Nueva York. Estos minutos. Buenas noches, hoy 28 de diciembre es el Día de los Inocentes y los bloopers serán los protagonistas. Imágenes como la de Karius, ex arquero de Liverpool en la final de la Champions League, harán parte de la emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Más Internacional. Falleció a los 79 años el escritor y comunicador israelí Amos Oz, considerado un importante exponente de las letras a nivel mundial y uno de los más prolíficos de su país. Porque los israelíes y palestinos no pueden repentinamente convertirse en una familia feliz, no pueden saltar juntos a una cama doble e ir a una luna de miel conjunta. Por esa razón, debemos dividir esta casa en 2 apartamentos. Opuesto marcadamente a cualquier fanatismo religioso y siendo un novelista polémico por apoyar la idea de conformar 2 estados para solucionar el conflicto entre Israel y Palestina, Amos Oz ha sido considerado el escritor más universal que ha dado su país. Su nacimiento se remonta a 1939 en Israel bajo el nombre de Amos Klosner, siendo el único hijo de una pareja que emigró desde Rusia y Polonia justo cuando se gestaba el establecimiento israelí como Estado reconocido a nivel mundial. Fue precisamente eso, una niñez austera en la Jerusalén de ese entonces, el contexto de los últimos años de la soberanía británica en Palestina, un periodo histórico posterior al holocausto que padeció el pueblo judío y la latente posibilidad de guerra en una tierra reclamada por 2 pueblos, los que cultivaron su inspiración y se convirtieron en los temas principales de sus escritos. Sus más aclamadas obras son Una pantera en el sótano, Una historia de amor y oscuridad, Mi querido Mijail o Fima. Amos Oz falleció con 79 años a causa de un cáncer que padecía, pero no lo harán así sus obras. Precisamente Una historia de amor y oscuridad es una novela autobiográfica que se convirtió en su bestseller mundial y allí capturó con palabras la forma como percibía la realidad en la que nació. Teniendo tan solo 22 años y comenzando a perfilar su estilo literario, emigró de Jerusalén y se fue a vivir a Kibbutz, escapando de la trágica muerte de su madre. Allí cambió su apellido a Oz, una raíz más hebrea que simboliza la fuerza y la valentía. Su notoriedad también como activista radicó en su crítica férrea a la ocupación que adelantó Israel a territorios reclamados por palestinos tras la Guerra de los 6 días en 1967. No tuvo reparos en contradecir abiertamente las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu, tanto que rechazó de tajo un cargo gubernamental en el exterior por etiquetar como creciente extremismo el estilo del actual gobierno. Y si bien en algún punto se le denominó conciencia de una nación, fue un apelativo que le valió varias críticas. En 2007 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras y siempre criticó a las personas que asumen que israelíes y palestinos tienen que conocerse mejor para resolver su conflicto. Fue su hija Fania Oz quien comunicó su deceso vía Twitter y expresó su agradecimiento a quienes lo apreciaron en vida. Y ya está todo listo para la tradicional celebración de Año Nuevo en Times Square en Nueva York. Ya fue instalada la icónica pelota de cristal que tiene 2.600 cristales y pesa 5 toneladas. Lista la esfera de cristal en Times Square para la cuenta regresiva del 31 de diciembre en la capital del mundo. Los presentadores del evento cuentan las horas para el multitudinario show. Hace casi 15 años, me encanta, lo espero todos los años. Cuando era niño siempre quise estar aquí, quería ser una de las personas que veían caer la bola, así que puedo estar aquí con Jenny McCarthy cada año.
Entre la adrenalina y las ansias se conocieron historias de amor. Estoy más emocionada que nunca porque este es mi 9º año de presentar junto a Ryan y el primer año en presentar estaban The New Kids on the Block y Donnie Wahlberg me saludó por primera vez y ahora estamos casados, así que es aún más sentimental y estará cantando esa noche, así que es muy especial. Millones de personas llegan desde tempranas horas de la mañana al 31 para tener el mejor puesto en pleno Times Square. En medio de la nieve y pese al frío, el calor de las personas con la ilusión de la fiesta de fin de año es la mezcla perfecta para despedir el 2018 y dar la bienvenida al 2019. Hecho internacional del día que repasamos antes del cierre tiene que ver con esa extraña luz azul que invadió el cielo de Nueva York. Los habitantes en la Gran Manzana se detuvieron no solo a observar, sino a intentar descifrar de qué se trataba. Una situación que dejó varias hipótesis, pues pese a la explicación oficial, más de uno quedó con el misterio. Así fue la noche del jueves en Nueva York. Dejó una sensación tan extraña como el panorama que se observaba en el cielo de la capital del mundo. Imágenes que parecen de ciencia ficción, sacadas de una película de Hollywood. Hipótesis y teorías que iban desde una inocentada hasta una invasión alienígena, un rapto e incluso un ataque. Eran más las preguntas que las respuestas en un ambiente casi cinematográfico, en un mundo de descubrimientos y de redes sociales, por lo que muchos empezaron a grabar con sus celulares y subir las misteriosas imágenes a través de diferentes plataformas. El misterio seguía creciendo como la luz. Finalmente hubo una explicación. Al parecer, la explosión de un transformador en una instalación eléctrica en la zona de Queens habría generado el misterioso efecto. Autoridades aseguraron que todo estaba bajo control y que no había heridos ni nada fuera de lo normal. Una explicación que resultó decepcionante para quienes imaginaron algo literalmente del otro mundo, algo sobrenatural y no una planta en llamas. La explosión afectó el servicio de los trenes subterráneos en el área y ocasionó una breve orden para que los aviones se detuvieran en el aeropuerto de LaGuardia. A las 11 de la noche ya se había reanudado el servicio eléctrico en la mayor parte del aeropuerto. Muchos se quedaron con la respuesta ofrecida por las autoridades. Para otros, el caso sigue siendo todo un misterio. Así es, las hipótesis en Nueva York continúan y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía y por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene el punto programa de nuestro director Juan Lozano. Buenas noches.